Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este momento, Señor. Has estado toda la mañana, Padre, ministrando nuestra vida. Y te decimos en este momento, Dios, toma tu lugar. Toma tu lugar, Espíritu Santo. Quita todo distractor, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestros oídos, Señor. Permítenos ver con entendimiento lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy terminamos la serie Conversaciones de Jesús. Bueno, por acá los chicos jóvenes que están acá, tienen su tiempo con Vladimir, Geraldine, ellos los están esperando afuera. Este también es un espacio preparado para ustedes, jóvenes entre los 14 y 25 años, tienen un tiempo con ellos allí, pueden salir y pueden pasar. Entonces terminamos la serie Conversaciones de Jesús. ¿Quién recuerda cuando nuestro pastor nos enseñaba quién es el prójimo? El prójimo eres tú y soy yo. Cuando él también hablaba de esa enseñanza del constructor del granero, donde él nos impartía y nos enseñaba sobre la avaricia, la codicia y el egoísmo. También él habló sobre compartir la mesa. Él nos enseñaba la hospitalidad, la humildad y ¿quién recuerda esta palabra? Soberbia espiritual. Eso nos revolcó, ¿no? Yo me sentí revolcada, ¿sí o no? Eso fue una palabra directa al corazón. Y hace 8 días él compartía la cuenta final. Nos ministraba sobre el arrepentimiento y la resurrección. Y hoy cerramos la serie, como venía diciéndoles, con 2 poderosas historias. Por eso en esta mañana yo he titulado este mensaje, Mi mejor conversación. No sé cuál sea la mejor conversación que tú has tenido, pero mis mejores conversaciones han sido a los pies del Señor, han sido con Él. Yo puedo conversar muy bueno con una persona, pero no hay nada mejor que escuchar la voz de Dios. Entonces voy a comenzar leyéndoles la primera parábola que está en Lucas 18. Vamos a ir entre los versículos 1 y 8. Dice de la siguiente manera: Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó. ¿Quién se negó? El juez. Listo. Pero por fin concluyó. Yo me imagino a ese juez: uy, no, me tengo que quitar esta vieja de encima, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta qué dijo el juez injusto. Escuchen esta pregunta, familia: ¿acaso no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios, perdón, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Tremendo cuestionamiento hay en esta parábola. Y una de las cosas que más nos enseñan a nosotros cuando llegamos a la iglesia es a orar. Usted tiene que orar. Ore en todo momento. La oración tiene poder. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pero ¿saben algo? La oración fue una de las cosas que menos enseñó Jesús en su palabra. Porque él fue una vida de práctica en la oración. Él no se tomó el tiempo de decirles: la oración es así, así, así. Él modeló la oración.
Él la enseñó a través de su vida misma. ¿Y saben por qué? Porque la oración no son sistemas, la oración no son formas, la oración no se aprende en un curso, la oración no se aprende a través de un seminario o de un diplomado, aunque existen, ¿sí o no? Acá tenemos en nuestro proceso de crecimiento varias clases donde enseñamos sobre la oración. Pero esto no lo enseñó Jesús, ¿saben por qué? Porque la oración existe en esto, familia, en personas, en lugares y en tiempos. Usted va y mira todos los personajes de la palabra de Dios y todos iban al lugar santísimo, todos iban al monte, todos iban a buscar la presencia del Señor, todos vivían postrados a los pies de Jesús orando en diferentes momentos, en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Entonces la oración está en nosotros, en el lugar donde estamos y por donde nos movemos. La oración debe estar constantemente en nuestra vida, porque la oración es el lenguaje de comunión con la Trinidad, donde el Padre escucha, el Espíritu Santo intercede, el Hijo intercede y el Espíritu Santo nos guía. Porque es con la Trinidad que nosotros vamos batallando en la oración. La oración no es una opción, es fundamentalmente necesaria. Es algo que debe ser parte de nuestras vidas. Así como usted de pronto está ahí sentado pensando, qué rico la hora del almuerzo. Así debe ser la oración en nosotros. Qué rico deleitarme en la presencia del Señor. Que eso esté en nuestro corazón. Y todos los seres humanos tenemos una costumbre. El ser humano o nosotros, todos, oramos siempre desde nuestra necesidad. ¿Quién no ora por sus necesidades? Todos oramos por las necesidades. Todos oramos desde eso que yo necesito, yo voy y le pido a Dios. Todos lo hacemos de esa manera, y la gran mayoría de personas pasamos por alto pedir algo muy importante en la oración, y es la presencia del Espíritu Santo. Porque más que las necesidades que nosotros tenemos, es anhelar su presencia en mí, día a día, momento a momento, minuto a minuto. Y es importante hacerlo, ¿saben por qué? Porque aún Jesús lo dijo en su palabra: les conviene que yo me vaya. Les conviene, no sé si ustedes son convenientes, pero a mí me convino que Jesús muriera, porque Él me dejó al que me consuela, Él me dejó al que me convence, Él me dejó al que me anima, Él me dejó al que me exhorta. Porque no hay mejor que una exhortación por parte del Señor. Qué pereza que a uno lo exhorte la gente. Es mejor que me convenza el Espíritu Santo. Es mejor que Él me diga, por ahí no, lo estás haciendo mal. Entonces, ¿nos conviene o no? Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios en nuestras oraciones. Siempre, familia. Es que se me olvidó. Espíritu Santo, ven, ya. No necesitas nada más. Necesitas hablarle a Él. Dice la palabra del Señor en Juan 16:8, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único que puede mirarte a ti y convencerte de esto. Absolutamente nadie más lo puede hacer. ¿Quiénes de ustedes piden al Espíritu Santo de Dios siempre? Siempre, siempre. Porque muchas veces se nos olvida. Cuando insisto con la palabra siempre, es porque hay en algún momento que se nos va a olvidar. Entonces no siempre lo hacemos, y lo olvidamos porque nosotros pedimos es por nuestras necesidades. Nosotros oramos clamándole a Dios es por lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces cuando oramos por lo que necesitamos y no obtenemos lo que estamos pidiendo, ¿qué sucede? Nuestra fe mengua. Dejamos de creer por un momento. Hace muchos años uno de nuestros pastores nos enseñaba que el problema no es la falta de fe. No es la falta de fe para nosotros pedir, sino la falta de fe para nosotros perseverar hasta recibir. ¿Quién ha empezado todo empoderado? Señor,
Tú sabes lo que necesito, papá. Tú sabes lo que está sucediendo en mi familia, Señor. Señor, yo te pido. Al otro día usted se levanta nuevamente. Señor, gracias, porque yo creo. Tú lo vas a hacer, Señor, gracias. Al otro día, bueno, Señor, pero ¿para cuándo? ¿Sí? Porque somos así, inmediatistas. Queremos todo súper rápido y que mengua nuestra fe. Y quiero volver al versículo 1 de la parábola, donde Jesús dice que Él contó a sus discípulos esta parábola para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Somos seres humanos y somos seres emocionales, y las emociones suben y bajan. Y está bien que cuando tú empieces esa oración, empieces encendido. Y está bien que al otro día tú estés ahí como más o menos. También se vale que tú le digas al Señor, bueno, Señor, ¿para cuándo? Pero persiste, persevera. No lo dejes de hacer. Muévete siempre creyendo que Dios va a obrar en lo que Él dijo, porque Él es justo. Incluso lo vemos en los versículos 6 y 7. Decía de la siguiente manera, que continuó el Señor diciendo esto: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Y cuando el Señor dice tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, vienen esas preguntas. ¿Acaso Dios no hará justicia a ti, escogido? A ti que eres escogida. Él hará justicia a tu vida, pero no lo va a hacer a tu manera, no va a ser tu justicia, va a ser la justicia de Él obrando en tu vida. Y dice también, se tardará o se demorará, y el tiempo de Dios es perfecto. Dios no se tarda, Dios no se demora, Él siempre responde justo a tiempo. Y esta viuda yo me la imagino como una mujer súper ofendida, como enojada con el mundo, como defraudada de todas las cosas que le había tocado vivir, de esas mujeres que usted ve por ahí haciendo mala cara, así como bañadas en jugo de limón. Yo me la imagino a ella de esa manera. Pero esta mujer lo único que tuvo para defenderse fue la oración. Porque la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, y es Jesucristo. Él es el único que puede interceder por nosotros ante el Señor para que se nos haga justicia. No es como, hey, ve y habla con aquella persona para ver yo qué puedo hacer. Señor, clama por mí. Párate delante de mí y ve a darme gracia y favor delante de las personas, porque solo Él, y Él lo hará a su manera, en su forma y en su tiempo. No es a la manera de nosotros. ¿Saben qué es lo asombroso de la oración? Lo asombroso de la oración no es que muchas personas oren. Eso no es asombroso. Lo asombroso de la oración es que tú y yo sigamos orando, que tú y yo sigamos creyendo, que tú y yo sigamos clamándole al Señor. Eso es lo más asombroso de la oración. Estén siempre alegres, dice Tesalonicenses. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué hacía la viuda? Oraba sin cesar. Ella tocaba la puerta del juez, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No va a obrar nunca. Lo que un ser humano puede hacer por ti no tiene ni siquiera lo mínimo de lo que Dios puede hacer por tu vida. Y me impactó mucho cuando leía esta parábola, la última pregunta que estaba allí. En esta parábola decía: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿A quienes le dieron una bolsita con unas semillas de mostaza? Si alguien falta por esa semillita, pídala a la salida, o si le pueden dar a las personas, porque quiero retarlos a algo. Si tú has pensado que no tienes fe, estás pensando mal, porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros, y que si esa medida fuera tan pequeña como ese granito de mostaza, lo dice en Lucas 17, que los apóstoles le dijeron al Señor:
muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor le respondió: si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a ese árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerá. ¿Quién se imagina un árbol desarraigándose del mar y plantándose en otro lugar simplemente porque tú creíste que eso podía suceder? Así que eso puede suceder hoy en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo, en la lucha que has tenido. Si tú tienes esa fe tan pequeña como ese granito de mostaza, tú puedes decirle a eso: no más, hasta aquí no más, porque tú lo crees con tu corazón. Me encantaría ver plantadas todas esas semillitas de mostaza. A ver qué va a suceder con ustedes. Háganlo como un acto de fe, háganlo como un acto profético. Y cuando lleguen a sus casas, busquen una materita, hagan algo y declaren sobre esa semilla lo que ustedes quieren ver para sus vidas. Porque si tuviéramos esa fe, cosas milagrosas van a suceder. Nos encontrará el Señor a nosotros entonces con una fe tal que nosotros nos podamos parar en la brecha, clamar al Espíritu Santo y creer por lo que necesitamos. Te encontrará el Señor así, a ti. Porque cuando nosotros somos personas de oración suceden muchas cosas. Y aquí hay algo muy tremendo, familia, para los que oramos. Y es que los que oramos hemos experimentado como otra vez. Me toca aguantar. Oro lo que vivo, vivo lo que oro, sufro por esto, le hago por esto, me levanto, sigo creyendo. A veces ni siquiera escucho la voz del Señor. No sé si te ha pasado que tú oras y oras y oras y lo único que escuchas es el silencio de Dios. Y ¿saben algo? El silencio de Dios es una experiencia muy común y es muy repetida entre aquellos que oramos. Y no es que Dios no nos escuche. El silencio de Dios también es una respuesta a nuestra vida. Y si tú oras, acostúmbrate, porque los que oramos nos acostumbramos a escuchar el silencio de Dios. Aún en los salmos está. Dice el Salmo 22 del 1 al 2. El salmista decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. No sé si tu oración ha sido así. Una angustia tan profunda, un dolor tan interno que tú clamas al Señor y solo escuchas su silencio. Dice: clamo de día y de noche y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Una de las constantes en las personas que oramos es el por qué. No sé si te identificas. Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo estoy sirviendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Es otro de los cuestionamientos que le hacemos a Él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la gente que ora sabe lo que significa no escuchar respuesta. La gente que ora no obtiene lo que pide cuando lo pide normalmente. Nosotros tenemos un Dios de milagros. Nosotros tenemos un Dios de prodigios. Pero normalmente cuando tú oras, las cosas no suceden ahí mismo. Porque cuando nosotros oramos, estamos llevando nuestro corazón a una dependencia total de Dios. ¿Y quién pesa el corazón si no es el Señor para decir: ok, escuché, ya te voy a dar lo que me has pedido? El Señor nos pesa a nosotros. La gente entonces pregunta todo eso y la viuda también lo hizo.
Y si la viuda no se desanimó, familia, al orar, ¿por qué nosotros nos desanimamos tan fácil? Si nosotros tenemos tantas cosas que el Señor dejó a favor de sus elegidos. Él dejó al Padre, Él dejó al Hijo, Él dejó al Espíritu Santo, Él dejó los amigos, Él dejó los pastores, dejó los líderes, Él dejó a su iglesia para que pudiéramos orar y perseverar. Jesús nos enseñó una de las veces que lo hizo en la oración. Él lo hizo por medio del Padre Nuestro, y mi esposo lo decía en las enseñanzas que Él nos dio. Él enseñó a orar por medio del Padre Nuestro. Y si yo paro a alguien acá, sé que me recita el Padre Nuestro, porque todos nos sabemos esa oración, pero la introyectamos y la vivimos. Sabemos qué quiere decir el Padre Nuestro, y decimos muchas veces: que venga tu reino, pero que se haga mi voluntad. A mi manera, Señor. Es que a la manera tuya es un poquito más incómodo. Esa manera tuya de pronto no me favorece mucho. Y cuando le decimos que venga a nosotros tu reino, y queremos pedir el reino de Dios que se instaure acá, no va a suceder. Porque si no le damos la autoridad a Él, que se haga su voluntad, vas a seguir dando golpes al aire. Golpes al aire. Golpes al aire. ¿Y saben qué? Rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios sí que duele. Porque entender la voluntad de Dios es que tu vida aquí sea caótica. Porque tú no vas a entender la voluntad de Dios, que siempre es buena, que siempre es agradable y que siempre es perfecta. Así lo que tú veas diga: eso no me gustó. La oración persistente es la única coherente con una verdadera comprensión del reino y de cómo Dios obra en el tiempo y en el espacio. Nos sentimos cansados, ¿cierto? Muchas veces. Y orar a veces no es tan divertido. A veces no tenemos el tiempo para orar. A veces lo hacemos por un checklist, por un cumplir. No, yo tengo que mirar el versículo del día a ver qué dice, ¿cierto? A veces lo hacemos con esa intención en nuestro corazón, y esa oración no es persistente. Y cuando no es persistente, no hay un entendimiento del reino de Dios en el tiempo y en el espacio. Como yo les decía ahora, en el aquí y en el ahora. Tú quieres entender lo que está pasando en tu vida, deja que el Señor gobierne, que se haga en la tierra como es en el cielo, porque de resto no va a suceder. Estaríamos dando golpes al aire. El reino de Dios, familia, lo es todo. El reino de Dios es pasado, es presente y es futuro. El reino de Dios se estableció antes de Jesús y cuando estuvo Jesús. El reino de Dios es aquí y es ahora. Y el reino de Dios es cuando Él venga, cuando Él vuelva por segunda vez. El reino de Dios está en constante transformación, y eso no va a suceder por las peleas, por las luchas, por los reclamos que nosotros hagamos. Eso sucede a través de Jesús, que es el único que representa el sacrificio, el sufrimiento. Él fue rechazado. Nuestra vida debe de ser marcada por una constante rendición en oración al Señor, una oración persistente. Que nos volvamos cansones e intensos de tocarle a la puerta a Él para que Él nos abra. Que nuestra fe sea tan firme, que nuestra fe esté tan llena de oración, que nosotros estemos practicando activamente todo lo que el Señor nos está pidiendo en el aquí y en el ahora. Que nosotros no necesitamos: Señor, haz algo sobrenatural. Porque es que eso es lo que estamos esperando, que hayan rayos y centellas, que tiemble la tierra y sucedan cosas sobrenaturales. Pero tú eres un milagro, tú eres algo sobrenatural. Tú eres la oración contestada de alguien que dijo: Señor, que mi hijo vaya a tus pies.
Señor, que mi esposo se rinda a ti. Señor, que mi mamá pueda ser transformada. Tú eres esa respuesta. No esperes esas señales, esos acontecimientos. Vive esa fe palpable, que cuando Cristo venga te encuentre con tu fe al 100, te encuentre así activo y puedas decir: te vas conmigo, te vas conmigo, te vas conmigo, te vas conmigo. Que nosotros podamos ser parte de ese remanente que el Señor se va a llevar cuando venga por segunda vez. ¿Les anima esto? Amén. Pero ¿qué pasaría si ustedes hoy se van súper activados, así que nota, voy a orar a ver qué sucede, y no sucede nada? ¿Qué pasaría con ustedes si eso sucediera? Quiero presentarles un personaje que, haciendo esta enseñanza, me encantó aprender de él. Él se llama Evagrio Póntico. Él fue apodado el Solitario, fue un monje, una persona que dedicó toda su vida a la oración. Este hombre se dedicó a orar, a orar, a orar todo el tiempo que él estuvo vivo. Déjenlo ahí, dejen a Póntico ahí un momentico, que ya les voy a contar algo de él. Cuando hablamos de la parábola de la viuda, no sé si algunos la pudieron interpretar como: me están diciendo que aguante lo que sea y a costa de lo que sea. Me están diciendo que yo debo seguir creyendo, que mi fe debe seguir activada, aun si mi esposo es abusador. Me están diciendo que crea, que ore, que persista, así yo me esté muriendo por esta enfermedad. Porque no sé si alguno lo entendió de esa manera. Me están pidiendo que ore, que crea por el empleo que yo deseo, por la estabilidad que quiero. ¿A costa de qué? Porque la oración no es solamente querer lo que necesitamos, lo que nosotros anhelamos. La oración tiene más colores, la oración tiene más matices, porque nuestro Dios no es escaso. Cuando Lina le pide algo para su familia, Dios siempre viene y me da más de lo que yo le pido, porque Él no es escaso. Nosotros somos escasos para pedirle al Señor. Y quiero que escuchen con mucha atención lo que este hombre Evagrio escribió, que tiene mucho que ver con la parábola de la viuda. Él dijo esto: a menudo, al orar, he pedido lo que pensaba que era bueno y persistí en mi pedido, importunando con estupidez la voluntad de Dios y no permitiendo que Él arreglara las cosas, dado que Él sabe que es lo mejor para mí. Pero cuando obtuve lo que había pedido, he lamentado no haber pedido que Él hiciera su voluntad, ya que las cosas no resultaron como yo lo esperaba. ¿Te identificas con esto? Hemos pedido, hemos recibido, porque Él es misericordioso, Él es rico, pero aún mis caprichos y mis necesidades me han llevado a pasar por procesos, porque Dios es tan grande en misericordia que aún Él le da los caprichos que uno le piden. Pero mira el consejo de Evagrio acá: no se desanimen si no reciben enseguida lo que piden a Dios. Él desea darles lo mejor para que perseveren en oración. Porque ¿qué es mejor que disfrutar el amor de Dios y estar en comunión con Él? No hay lugar, como adorábamos ahorita, más alto que estar a los pies del Señor. Esa necesidad que tú tienes, eso que te está quejando, eso por lo que no puedes dormir, es la añadidura que Dios te quiere dar a ti. Él quiere que tú estés a sus pies. ¿Qué hizo la diferencia en este hombre cuando fue como llamado un hombre de oración? Él recibió una revelación tremenda, y es que él supo discernir entre dos palabras
cuando oraba al Señor. Las dos palabras son persistir y perseverar. Se escuchan muy parecidas, pero son muy diferentes. La viuda era como persistente. Ella era ahí, tóquele y tóquele al juez. Persistente. Ella quería que fuera suplida su necesidad. Pero cuando tú perseveras, tú buscas la presencia de Dios. Tú dejas que la voluntad de Dios venga a tu vida. Entonces pueden ser sinónimos, se pueden escuchar parecidos, pero son diferentes. ¿Cómo es tu oración? ¿Es persistente o es perseverante? Piensa en eso. ¿Cómo es tu oración? Orar es entrar en la intimidad de Dios. Empezar es fácil. Perseverar es el desafío. Ahí está. Así esté triste, así esté pasando por valle de sombra y de muerte, así esté gozoso, así esté alegre, así esté estable, millonario, feliz, no sé, embarazado. ¿Yo qué voy a saber? ¿Cómo es tu oración? ¿Es persistente o es perseverante? Vamos a entrar en la segunda parábola. ¿Listo? Dejen a la viuda ahí quieta, que vamos con dos personajes muy interesantes. Y esos personajes los encontramos en Lucas 18. La parábola la leemos del 9 al 14. Dice así: algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús, ¿qué hizo? Les contó una parábola, porque a él le encantaba hablar de esa manera, a través de parábolas. Dijo así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el que está a mi lado. Yo no soy así, Señor. Ellos son ladrones, malhechores, adúlteros. No soy como ese man que viene allá y se sienta por allá atrás. No, yo no soy así. Ahí no dice así, pero yo se los estoy leyendo así. Listo, yo no soy como ellos. Yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué tal? Yo soy más puro que todos porque yo ayuno 2 veces a la semana y porque doy el diezmo de todo lo que yo recibo. Entonces yo soy más santo. No, en cambio, ¿qué hizo el recaudador de impuestos? Dice: en cambio el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo. Él se golpeaba en su pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero, antes de ir en todo el contexto, explicarles un poco qué es fariseo y qué es recaudador de impuestos, para que entendamos un poco más. Los fariseos son las personas que pertenecían a un grupo religioso y ellos se dedicaban a cumplir la ley. Fuera como fuera, ellos cumplían la ley, lo que decía la ley. Y ellos eran de los que yo les leí ahorita: no, yo no hago eso, yo hago esto, ¿cierto? Mientras que el recaudador de impuestos, yo lo describí un poco más colombiano, para que me entiendan un poquito más cómo era el recaudador de impuestos en ese tiempo. El recaudador de impuestos era como un testaferro, era como un lavador de dinero, era como un pagadiario. Un cobrador de impuestos es aquellos, ustedes deben de conocer a las personas que les gustan los negocios chuecos. Todo por debajo, y todo para acá y nada para allá, ¿cierto? Darle en la cabeza a la gente. Ese es más o menos el recaudador de impuestos. Pero entonces en estas dos historias nos encontramos con estos dos personajes, pero estos dos personajes tienen 3 cosas en común.
¿Dónde estaban los dos? En la iglesia, ¿cierto? En el templo. ¿Qué estaban haciendo los dos? Orando, ¿cierto? Y la última característica es que los dos eran igualmente pecadores. Ambos fueron pecadores. ¿Y cómo así? No, si yo me puedo sentir súper bien, si yo hago todo súper bien. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Así que aquí ninguno de nosotros puede ser más que ninguno de los otros, porque todos hemos pecado. Noten algo aquí en estas historias, en las dos. En la primera, de la viuda, ¿dónde sucede la historia? ¿A dónde iba la viuda? Al juzgado, a tocarle la puerta al juez. ¿Dónde sucede la segunda historia que les acabo de contar? En el templo, en la iglesia. Esa es la única historia, familia, donde Jesús se ubica en el lugar de la oración. ¿Cómo así? Entonces, aquí solamente podemos venir a orar. Este lugar, su casa, es un lugar de oración. Aquí se viene a orar. Pero no quiere decir que nosotros no podemos orar en otros lugares. Les estoy contando es que en esa parábola fue donde Jesús ubicó exactamente el lugar de oración para mostrarnos lo que sucedió con estos hombres. ¿Listo? Y para que nos identifiquemos un poco más, les voy a dar varias características de un fariseo y les voy a dar varias características de un recaudador de impuestos. El fariseo tiene buena opinión de sí mismo. Yo soy súper bien. Tiene buena opinión de sí mismo, piensa bien de sí mismo. Estas personas tienen buenos empleos, cuidan a sus familias, guardan la mayoría de los mandamientos. Los fariseos están súper familiarizados con la cultura de la iglesia. Si yo le pregunto, ¿cuáles son los valores de la iglesia? Lo dicen. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Lo dicen. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Me la parafrasean. Esas personas las vemos constantemente diezmando. Los fariseos. Cuando usted llama a este tipo de personas al liderazgo, esa persona siempre dice: heme aquí, Señor. Pastor, hágale para lo que sea, sino que me diga y yo lo hago. Aceptan todo lo que se les dice. Yo creo que muchos nos identificamos ahí, ¿cierto? Y el recaudador de impuestos no está muy lejos de parecerse a un fariseo. Pero el recaudador de impuestos tiene otras características. Ellos no tienen un buen concepto de sí mismos. Como fueron tachados por las cosas tan escandalosas que hicieron, ¿cierto? Porque es que un testaferro, un lavador de plata de la mafia, esas personas caminan con la cabeza agachada, les cuesta mirar a los ojos, se caracterizan por llevar las cargas del pasado. Por mucho que venga a la iglesia, por mucho que ore, esa persona se siente avergonzada. Algunos viven preocupados por sus pecados ocultos, adicciones, relaciones tóxicas, viven desesperados tratando de esconder aún de su familia de lo que no han podido salir. También van a la iglesia como el fariseo, también se sientan así como nosotros, también escuchan la palabra de Dios. Muchos les va súper bien en el trabajo también y sufren cicatrices porque fueron personas abusadas sexual, emocional y espiritualmente. No sé si tú fuiste una persona abusada en alguna área de tu vida, que la gran mayoría de personas hemos sido abusados, emocional, sexual o espiritualmente. O sea que si aplicamos ahí, somos como el recaudador de impuestos. Les cuesta sentirse a gusto o aceptados en la iglesia. Les cuesta empezar a hacer comunidad. Les cuesta empezar a sentirse que son parte de. ¿Por qué les digo todo esto, familia? Porque mi esposo y yo, Lucas y Lina, tenemos una responsabilidad que Dios nos ha delegado.
Y la responsabilidad es hablarle al pueblo de Dios, es alentarlos, es orar por ustedes, es enseñarles y es decirles la verdad que está en la palabra de Dios. Eso me exime a mí de ser farisea. Eso me exime a mí de identificarme con el cobrador de impuestos. No. También me identifico con estos personajes. Nosotros debemos llevar a la iglesia a Jesús. Si te identificaste con un fariseo, créeme que hoy es una buena oportunidad de que vayamos juntos a los pies de Jesús. Si te identificaste con ese cobrador, también lo es. Nosotros como iglesia no estudiamos los antecedentes. A ver, ¿usted dónde viene? A ver, dígame, a ver. ¿Usted por qué se viste como se viste? A ver, ¿usted dónde la dejaron? ¿Usted es viuda o usted es qué? No. ¿Qué tal si a nosotros nos entregaran una lista de las cosas que ustedes han hecho? Terrible, no, la iglesia estaría vacía. No, porque nosotros somos una iglesia imperfecta en busca de un Dios perfecto. Y ese Dios perfecto es Jesús. Es Él el único que nos puede ver y mirar de manera correcta. Orar es, qué fácil es orar, familia, sin realmente orar. Qué fácil es parecer cercano a Dios sin realmente prestarle atención a Dios. Eso es demasiado fácil. ¿Con qué intención viniste a la iglesia hoy? ¿Qué estaba quejando tu corazón? ¿Qué está sucediendo en ti que decidiste levantarte, venir acá, adorar, buscar la presencia de Dios? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque el Espíritu Santo me decía esto: Lina, el engaño es sutil. Incluso en la oración nosotros podemos evitar a Dios sin que nadie lo note. Nosotros usamos una palabra muy conocida. Usted nunca dice, uy, es mero fariseo. Ella es como mera cobradora de impuestos. Uno no dice eso. Uno cuando ve de pronto una persona que está obrando de una manera, uno dice, es que parece como hipócrita. Viene a la iglesia y todo lo que le está sucediendo en la casa, en la familia. El esposo no la alza ni a mirar. La esposa vive gritándolo. Son súper hipócritas, porque cuando van a la iglesia son otras personas. Esa es la palabra que nosotros usamos. Y nadie, absolutamente nadie, asiste a la iglesia con la intención de ser un hipócrita. Nadie. Pero al ver lo fácil que es convertirse en hipócritas, lo hacemos así, vea. Que nadie sepa lo que yo estoy viviendo. ¿Qué tal? Qué pena. Que los pastores digan que yo todavía estoy pasando por esa situación que le conté hace tantos años. Qué vergüenza. Nos volvemos hipócritas. Entonces, si la iglesia es un lugar para orar, porque lo vimos ahorita en la palabra del Señor, que es el lugar correcto donde Jesús ubicó la oración, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué crece la hipocresía en la iglesia? La hipocresía se origina en nuestro lugar de oración. ¿Cuál es tu lugar de oración? Porque allí se origina la hipocresía. Entonces, como usted en el lugar santísimo recibe, es ensanchado, Dios le da revelación, le renueva las fuerzas, usted se siente poderoso. ¿Sabe qué empieza a suceder? Queremos reconocimiento. Yo quiero que mi líder me escuche orando. Y la revelación que yo recibí, no, yo necesito hablar de lo que Dios me está diciendo. Yo necesito ahí mismo que la gente me vea lo que Dios está hablando a mi vida. Y la hipocresía no es automática, eso se va incubando. Eso se va incubando y va creciendo. Y eso comenzó porque yo quise buscar a Dios. Porque yo estaba necesitado de Dios. Eso comienza con esa necesidad.
Yo quiero ser recto ante los ojos de Dios. Yo ya estoy aburrido o aburrida de tener la vida que he tenido. Comienza de esa manera. Pero a lo largo del camino, familia, sucede algo. Nos damos cuenta que no basta con solo tener un tiempo con Dios. Necesitamos más. Y entonces el deseo con el que yo comencé a venir a la iglesia se vuelve mi distractor. Tengo que orar para que me vean. Hoy tengo la coordinación del servicio. Hoy tengo grupo de discipulado. Hoy voy a dar la clase en vida, en influencia, en relaciones sanas. El seminario de amor y respeto, yo me tengo que preparar, que la gente me vea lo que yo estoy siendo ante Dios. Nos ponemos una máscara, una fachada. Y la hipocresía no es el fruto de una mala semilla. No lo es, porque quiero que no me malinterpreten esta palabra. No lo es. ¿Saben qué fue lo que sucedió, familia? ¿Y por qué nos volvemos de esta manera? Porque perezosamente cambiamos, aplazamos nuestra vida de intimidad con Dios por un maquillaje religioso, las apariencias, las fachadas, como me vean. Como me vean a mí va a determinar cómo estoy yo con Cristo. Y solamente el Señor conoce nuestro corazón y sabe de qué manera viniste hoy, a sentarte aquí adelante o a sentarte allá atrás. Porque el recaudador de impuestos se hizo atrás y él le decía al Señor: Señor, yo soy pecador, ten compasión de mí. Yo reconozco mi pecado. Yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que cuando veo la gente, a veces me coloco una máscara de hipocresía, Señor. El Señor fue el que vio el corazón de este hombre. Y el Señor es el que hoy está viendo tu corazón. Y tú puedes reconocer delante de su presencia si has sido perezoso o perezosa reemplazando esto y te has puesto ese maquillaje religioso para mostrar cómo está tu vida con Jesús. La hipocresía tarda en crecer y por eso les decía ahora, Dios nos dio una gran responsabilidad a Lucas y a Lina, y yo hoy quiero animarte a esto. Si te identificaste como esa persona hipócrita, ponte de pie. Porque yo, Lina, no quiero que tu corazón se endurezca. Yo quiero que hoy todos podamos rendir nuestro corazón a Dios. Yo quiero que hoy todos podamos sentirnos de la manera correcta, aún entendiendo nuestro pecado. Porque nuestra naturaleza es así. Muchas veces se nos olvida a nosotros que hemos sido pecadores y creemos, familia, que el más pecador es el asesino, el borracho, el drogadicto, el adúltero, la prostituta, los que roban. Pero ¿qué hay de tu ira? ¿Qué hay de lo que haces escondido cuando tu familia se duerme? ¿Qué hay del grito que le pegas a tu hijo porque te desespera? ¿Qué hay del pensamiento sucio que vez tras vez tú alimentas? ¿Qué hay de la comparación que hay en tu vida cuando ves la vida del otro supuestamente siendo más exitosa que la tuya? ¿Qué hay de la indiferencia espiritual? Dios yo lo encuentro en cualquier parte, oro a cualquier hora, miro cómo lo hago. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:19: yo corrijo a todos los que amo. Y tú te levantaste hoy y te pusiste en una posición de valentía, y te admiro, porque hoy reconoces, no solo ante la presencia de Dios, que has sido como un fariseo, que has sido como un recaudador de impuestos, que has sido como esa persona hipócrita, sino que
hoy lo haces público delante de tu iglesia que te ama. Porque todos ustedes son amados en este lugar. Todos ustedes son aceptados en este lugar. Y sigue diciendo la palabra: por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Todos somos como esa viuda, todos somos como ese recaudador de impuestos. Todos venimos a la iglesia, ¿sí o no? Aquí estamos sentados mirando esto. Y quiero, para ir terminando y para que adoremos al Señor, y ahorita quiero orar por ustedes y que ustedes puedan como entregar su corazón realmente diciéndole al Señor: Señor, si en algún momento de mi vida mi caminar y mi obrar es como un fariseo, muéstramelo. Si algún momento de mi vida, Señor, aún las heridas del pasado son las que me permiten no sentirme que hago parte de, muéstramelo. Señor, si yo perezosamente coloqué esa fachada en mi vida y me muestro como no soy, muéstrame. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? No hay nada mejor que el Espíritu Santo de Dios lo convenza a uno. Es lo más lindo del mundo. Entonces estas parábolas nos invitan a siempre tener una vida de oración. ¿Quién recuerda cuando mi esposo enseñaba sobre la parábola del amigo insistente? ¿Recuerdan? El amigo que llegó, tocó la puerta a medianoche, le pide pan a su amigo porque es que le llegaron otros, y mire la hora que es y no tengo pan para darle a esa gente que llegó. Y ese amigo insistía, y Jesús enseña esta parábola para decirnos a nosotros que nosotros podemos ser insistentes y al mismo tiempo permanecer, porque no es que la insistencia sea mala. La insistencia en sí misma es mala si la condición de tu corazón para pedirle a Dios algo es incorrecta. Pero la persistencia siempre te va a llevar a Jesús. Siempre te va a llevar a Jesús. La oración no es un ritual. La oración no es un ritual místico o una técnica. No es solo para emergencias. No sé si tú tienes un Dios bombero. Cada vez que estás mal, acudes a Él. No es para emergencias, es tan sencilla como la amistad y tan cotidiana como pedir pan y recibir pan. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Es como yo ir donde mi amiga y decirle: amiga, ora por mí. Tocar la puerta. Es tan sencillo como eso. En la historia de la viuda, esto nos llevó a recordar que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener oraciones sin respuesta. Y si has pensado por un momento en tu vida, o no sé, si el silencio de Dios es indiferencia para ti, yo quiero que vuelvas y lo pienses. Si tú sientes que Dios ha sido indiferente contigo porque no has escuchado respuesta, también es un día para arrepentirnos por eso. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios no es para nada comparado con ese juez insensato. Para nada. Él no se ha olvidado de nosotros. Si tú estás allí como en mute, en espera, no escuchas nada, dale tiempo al tiempo, porque Él te va a dar la respuesta, Él te va a hablar. La oración no es decirle a Dios que haga lo que nosotros deseamos. La oración nos lleva a acercarnos a Él en persistencia, en fe y en confianza, creyendo que si Él lo prometió, Él lo hará, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Con el Señor todo es en sí y en amén, así sea lo que tú no quieres, porque la voluntad de Él para nosotros es lo mejor. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos sus elegidos. Antes de la creación del mundo, tú ya estabas en la lista del Señor. Esta persona la voy a llevar aquí. Esta persona, su vida será así. A esta persona no le da un esposo porque no es el tiempo. A este varón no le da una esposa
porque todavía la estoy preparando. Y nosotros las queremos así, rápido. Mientras que en la historia del fariseo y el recaudador, esta historia es tremenda porque muestra la gran necesidad que nosotros tenemos de orar. No desistir, no menguar. Y no sé si tú has desestimado la oración que has hecho a Dios. No, que oren mejor por mí en la iglesia. Es que yo no leo tanto la palabra. Es que cuando yo la leo no la entiendo casi. Haz mejor que ore mi líder por mí, porque es que oran tan bonito, les sale palabras que les fluye tan bonito. No desestimes tu oración, no la pongas por debajo, porque Jesús es tu amigo y con Jesús podemos conversar como esos amigos. Yo puedo ser con Jesús como yo soy, hablarle como yo quiero hablarle a Él. Así que la suma de estas tres historias, la insistencia, el silencio de Dios y esta historia del fariseo y el recaudador, que nos llevan a no colocar por baja estima la oración que hacemos, absolutamente todas tres nos aseguran que la oración es el lenguaje que nosotros debemos de usar con Dios. La oración es lo único que cultiva lo que sucede en nuestro interior. Allí donde ustedes están, yo quiero que ustedes lo hagan de manera natural. Algunos no se pusieron de pie, pero yo quiero que para orar todos nos coloquemos de pie en este momento. Y mientras adoramos, nosotros podamos entregarle al Señor, sin desestimar la oración que salga de nuestra boca, lo que queremos entregar a los pies de Jesús. ¿Lo hacemos? Señor, yo te doy gracias por cada persona, por cada hombre, por cada mujer, Señor. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que tú eres quien ve la intención del corazón de cada persona. Señor, no hay mejor lugar que estar contigo, adorarte a ti, buscar tu presencia, Señor. Señor, haz conforme sea tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Señor, oro por milagros. Señor, tú sabes que aún nosotros, algunos de nosotros, necesitamos ver manifestaciones divinas para seguir creyendo en ti. Señor, todos tenemos esa medida de fe que tú nos has dado. Y yo hoy oro en el nombre de Jesús para que nosotros seamos personas intencionales en ejercitar esa medida de fe que tú nos has entregado. Señor, que esa semilla de mostaza sea un símbolo profético para nosotros, Señor, para creer que tú haces posible lo imposible. Señor, yo hoy bendigo la vida de cada varón, Señor, de este lugar. Yo declaro, Papito Dios, que eres tú quien guía a cada hombre, a cada sacerdote, a cada hijo, a cada esposo, a cada empleado, a cada empresario, Señor, a menguar para que tú prevalezcas, Señor. Yo oro por cada mujer y declaro, Señor, que ellas son mujeres apercibidas a la voz tuya. Yo declaro, Señor, que en el rol donde cada una de ellas esté, papá, ellas se sienten plenas en ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú nos perdones. Perdona nuestros pecados, Señor, y haz conforme sea tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Más grande que estar a tus pies, que estar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, dile más grande.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,